diéramos las masas de bloques de fierro o hierro de diferente volumen, obtendríamos los siguientes resultados. Fíjense, al volumen 1 tenemos 1 centímetro cúbico de masa. Perdón, al volumen 1 de 1 centímetro cúbico tenemos una masa de 8 gramos. Luego, al volumen 2 de 2 centímetros cúbicos tenemos una masa 2 de 16 gramos. Luego, al volumen 3 de 3 centímetros cúbicos tenemos una masa 3 de 24 gramos. Y luego al volumen 4 de 4 centímetros cúbicos, ahora tenemos una masa 4 de 32. Es decir, si se dan cuenta, el volumen la masa 1 va de 8 en 8 y el otro va de 1, ¿verdad? El volumen va de 1 en 1, de 1, y el otro de 8 en 3, 8. 4, y el otro va de 8, 16, 24, 32. Por ejemplo, si tuviéramos masa 4, ¿cuánto debería de valer la masa 4? Según el orden. ¿Cuál sería? Perdón. 32 gramos. ¿Cuánto? 32 gramos. 32 gramos. 32 más 8, 40. 40 gramos. ¿Verdad? Pero no sería entonces la masa 5. Sí, porque sí, porque la masa 4 sería 32. Sí, la 5. ¿Y el volumen 5 de cuánto sería? De 5 centímetros cúbicos. 5 centímetros cúbicos. Es decir, aquí tenemos una proporción directa. Ahora, bueno, es esto mismo. Dice, obsérvese que al duplicar el volumen de 1 centímetro cúbico a 2 centímetros cúbicos, la masa se duplicó de 8 a 16. Y al triplicar el volumen de 1 centímetro cúbico a 3 centímetros cúbicos, la masa lo hizo también en 3, es decir, de 8 a 24. Entonces podemos decir que la masa de un bloque de hierro es directamente proporcional a su volumen. Entonces, este símbolo que tenemos aquí, que parece como un pescadito, así, que en realidad es la letra griega alfa, este símbolo significa proporcional. Entonces podemos decir que la masa es proporcional al volumen. Entonces aquí tendríamos una relación de proporcionalidad y en física pues se presentan mucho estas relaciones. Ahora vamos a tener algo que se llama constante de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, si dividimos masa 1 entre volumen 1, esto es 8 gramos entre 1 centímetro cúbico y el resultado es 8 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, si dividimos masa 2 entre volumen 2, va a ser 16 gramos entre 2 centímetros cúbicos y nos vuelve a dar 8. Si dividimos masa 3 entre volumen 3, ahora son 24 gramos entre 3 centímetros cúbicos y nos vuelve a dar 8. Entonces el resultado ahí siempre serían 8. Sí, porque esta es la constante de proporcionalidad. Esta va a ser el mismo valor. Iría creciendo, ¿no? El mismo valor para todas, sí, porque van creciendo de la misma forma M1 y B1. Cuando los dividamos van a tener el mismo valor. Por ejemplo, si hacemos M4, 32 entre 4 igual a 8. Vamos a tener que es, ¿cuánto dicen? 32 entre 4. 32 gramos entre 4 centímetros cúbicos. Igual a 8 gramos sobre centímetros cúbicos. 8 gramos sobre centímetro cúbico. Eso sería la constante de proporcionalidad. Y en una relación directa, pues siempre va a valer lo mismo para cada una de las divisiones que están ahí. Entonces, al variar el volumen de bloque, su masa M también cambia.
pero siempre la división de M y B va a permanecer igual, por eso se le llama constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a tener una constante. Entonces a esa constante aquí le llamaron K, aquí tenemos la constante K, es decir, la masa entre volumen va a dar una constante K. Y bueno, aquí, esto es lo que ya habíamos dicho, se le llama constante de proporcionalidad a esa constante. Entonces, en este ejemplo, pues la constante es 8. Entonces, nosotros tenemos que la masa entre el volumen va a ser igual a la constante K. Entonces, nosotros vamos a despejar y vamos a pasar esta V que está dividiendo, la mandamos multiplicando del otro lado. Tenemos que masa va a ser igual a la constante K por el volumen. Así se escribiría. Es más común escribir de esta forma las relaciones directas. Entonces, esta va a ser la constante de esta relación. Entonces el volumen pasa multiplicando, ¿verdad? O sea, de dividiendo pasaría a multiplicar. Multiplicando. Entonces, fíjense, cuando tengamos una proporcionalidad, por ejemplo, entre masa y volumen, también lo vamos a escribir como M. Vamos a cambiar este símbolo de proporcionalidad y le vamos a poner como igual a K por V. Entonces, o sea, de los dos modos, con el pescado o con el signo igual, está bien escrito. Significa lo mismo, sí. En Ok. física, por ejemplo, cuando te digan, por decir vamos a decir, ¿no? La fuerza es proporcional a la aceleración. A lo mejor han escuchado eso, ¿no? La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. Entonces yo voy a quitar el pescadito y voy a poner que la fuerza va a ser igual a, en este caso la constante es la masa por aceleración. Entonces esto sería la ecuación. Es decir, la ecuación física viene de una relación de proporción directa. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer. Ahora, si nosotros graficamos, por ejemplo, es el mismo caso que tenemos. Entonces, fíjense, tenemos los mismos valores. El volumen 1, una masa de 8 gramos. Al volumen de 2 centímetros cúbicos, una de 16. Al de 3, uno de 24. Y si nosotros graficamos esto, vamos a tener una gráfica que son muy comunes en física. Entonces, en el eje X vamos a tener el volumen y en el eje Y vamos a tener la masa. Entonces, por ejemplo, aquí dice, al volumen 1, que es esto de aquí, yo voy a tener una masa de 8 y es este punto. Al volumen de 2, que es este de aquí, yo voy a tener una masa de 16. Al volumen de 3, yo voy a tener una masa de 24. Al volumen de 4, yo voy a tener una masa de 32. Y se va a ir haciendo lo que es una gráfica, ahí me quedó el choco, pero es una gráfica de una línea recta, como esta. Entonces, fíjense, la gráfica, como dice en este cuadro, la gráfica que representa una magnitud que varía en proporción directa, es una línea recta que pasa por el origen, ¿sí? Es decir, siempre que tengan una proporción directa, su gráfica va a ser una línea recta que pasa por el origen. Incluso si de nuevo dijera que fuerza igual a masa por aceleración, si nosotros graficáramos la fuerza y la aceleración, tendríamos una gráfica como esa. O por ejemplo, velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Entonces, si graficamos eso, vamos a tener una línea como esa. Entonces, graficando siempre va a quedar una línea así como la que está. Sí, una línea recta que pasa por el origen y que tiene un ángulo
respecto al eje X, o sea, una gráfica como la que tenemos aquí. Ok, Siempre entonces, que sea- si en un examen, por ejemplo, la línea está mal, o sea, no está así como marca ahorita aquí en la foto, se Ajá. supone estaría mal la gráfica o los datos que pusimos. Sí, posiblemente, aunque hay más detalles ahí que especificar, pero posiblemente Ok. podría estar mal, ¿sí? Entonces, porque también podríamos tener que esta gráfica, en vez de, por ejemplo, que tenga otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, tiene otra pendiente o tiene otro ángulo, estas dos gráficas tienen, Ujú. eso puede pasar, ¿no? Que sea diferente pendiente. Por ejemplo, aquí es la misma situación. Tenemos graficada la línea recta, aquí la tenemos. Y a lo mejor ustedes recordarán en sus cursos de física que calculaban el delta. En este caso es delta M. Un delta, ¿cómo se calcula? Recordemos que delta es igual a M final o punto final menos punto M inicial. O sea, si este sería mi punto final y este sería mi punto inicial, y este delta M lo calcularía restando estos valores. Es decir, sería 24 menos 8. ¿Sí? Porque M final es este, que vale 24, y M inicial es este que vale 8. Entonces delta M aquí vale 16. Y delta V, que es este de aquí, sería B final, este es B final, que vale 3, es decir, 3 menos menos B inicial, que sería el valor de A, es decir, vale 1, 3 menos 1, esto es igual a 2, ¿verdad? Y si yo hago, a lo mejor ustedes llegaron a ver, pero si yo hago delta M entre delta V, esto me va a dar la pendiente y esto vale 16, o es igual a 16 entre 2. ¿Y cuánto vale la pendiente? 16. 8. Acuérdense que atrás habíamos dicho que la pendiente, que la constante de proporcionalidad vale 8. ¿Sí? Yo, una pregunta, profe, en la gráfica, en esa, en la de delta. Ajá. Dice que, por ejemplo, delta volumen final, ¿por qué no está, o el de la M, ¿por qué no está marcado la D, el punto D? Si se supone que es el final ese. Porque tienen que elegir dos puntos, pueden ser dos puntos cualquiera. En este ejemplo eligieron el punto A y el punto C, pero te saldría el mismo valor si hubieras elegido el punto A y el punto D. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a hacerlo así como, vamos a hacer delta M utilizando D y utilizando A. Entonces, delta M va a ser ahora, el M final sería 32, que es el más alejado, Ujú. menos el inicial, que sería 8, que es el más cercano, y aquí les daría 24, ¿verdad? Ujú. Ahora, vamos a calcular delta V. Entonces, delta V, ahora como elegimos este D, ahora este va con el 4, ¿sí? Esto sería 4 menos 1, y eso sería 3. Y cuando hagamos la división de delta M entre delta V, vamos a tener 24 entre 3. ¿Y cuánto es 24 entre 3? 8. 8. Les va a dar la misma pendiente o la misma constante. Es decir, si tú agarras cualquiera dos puntos de la recta, te debe de dar el mismo valor de la constante de proporcionalidad, o sea, de la pendiente. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver de cualquier forma más adelante que veamos cinemática, MRU. Vamos a ver esto de nuevo, por si no le entendieron.
ahorita lo único que quiero que entiendan es lo que es una proporción directa y la constante de proporcionalidad y la gráfica cómo sería, ¿sí? O sea, ya si aquí no lo entendieron, no, eso lo vamos a volver a ver. Y aquí, por ejemplo, dice que la pendiente de la recta se define como delta M entre delta V. Y, por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas, una que es de FE, del fierro, y otra del HG, del mercurio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la pendiente mayor es la de HG y la pendiente menor es la de F. Por eso aquí en la gráfica dice que la pendiente de HG, es decir, delta M entre delta V de HG, es mayor que delta M entre delta V de FE. ¿Sí? Por ejemplo, Ok. aquí lo tenemos. Tenemos esta recta, tiene su propia pendiente. Tenemos esta recta HG y tiene su propia pendiente. Podemos ver en la gráfica que es más grande la pendiente de HG que la de FE. Ujú. Entonces, eso nos dice cuanto mayor sea el ángulo que une a la recta con el eje horizontal, mayor será el valor de su pendiente. Si yo dibujara otra recta aquí, tendría mayor pendiente. Y si yo dibujara una recta aquí, tendría menor pendiente que todas. Y bueno, ese se los dejo de tarea, que lo piensen y lo analicen. Entonces dice, una persona comprobó que entre dos magnitudes X y Y existe la siguiente relación matemática. Fíjense bien en la relación, dice Y es igual a 4X. Y es igual a 4X. Dice, podemos decir que Y es proporcional a X. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí es proporcional o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí es proporcional. De hecho, este 4, ¿qué vendría siendo? La La constante. constante. La constante La de constante. proporcionalidad o la pendiente. Entonces, si nosotros le damos otra forma, por ejemplo, despejamos X, tenemos Y sobre X es igual a 4. Es decir, son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad vale 4. Entonces, pues terminan de contestar eso y les pongo ahí la diapositiva para que la chequen.